Sí, bienvenidos, bienvenidas, los que están acá, los que están cumpliendo virtualmente. Hoy es jueves 14 de diciembre de 2023 y el Instituto Banaro va a defender su tesis doctoral titulada El principio protectorio del trabajo en la economía popular. Está acompañada por su directora, Joana Aldovan, y están presentes quienes ya han evaluado, realizado examen sobre esta tesis y van a formular desde la defensa sus preguntas, sus anotaciones. Luis Campos, y Andrea del Pino, y Mainajo, en este caso, al sur. Tienen 35 o 40 minutos para explicarnos cómo llegar a esa. Bueno, en primer lugar, antes de preguntar por todo el contenido que hice, quería agradecer al doctorado, al seminario, al director también junto con la formación académica, como Joaquín Gómez, Miguel Otero, que se mandó los estudios para poder defender hoy en este contexto bastante complejo de los estudiantes. También quería agradecer a Fernando de la tesis por toda la energía y su tiempo dedicado a la lectura, porque las devoluciones indican no solo credibilidad, sino también de ser escuchada en la situación. Y bueno, A vos no se te escucha. A vos no se te escucha. O hablamos fuerte o... Si no, sí, está más fácil. Pero no te pierdas los cables. Sí, pero no está, no está. Bueno, acercamos mucho. Está. Bueno, estaba, digamos, terminando el tema de los agradecimientos y bueno, quería agradecer a mi familia, igual yo agradecí ya a mucha gente, pero bueno, más todavía a mi mamá y a mi hijo que están acá presentes. En primer lugar, el objetivo que me fijé para desarrollar es, digamos, analizar desde una perspectiva de derechos humanos el alcance del principio protectorio del trabajo, digamos, que es de rango constitucional y convencional en la Argentina en relación a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Y a partir de eso tomé el caso, digamos, que es la CETEP-UTEP. Cuando yo hablo de CETEP-UTEP es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular por un lado y la Unión de Trabajadores de la Economía, de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular por el otro, para dar cuenta, digamos, que se trata de un mismo actor, digamos, en un marco de un mismo proceso histórico. La CETEP surgió en el año 2011, mientras que la UTEP, digamos, fue una nueva institucionalización que tuvo este sindicato en el año 2021, que incluso tuvo una inclusión, digamos, a partir de una denominación inclusiva que eligió en su título. Digamos. Básicamente la CETEP-UTEP yo lo considero como el primer sindicato, tanto en América Latina como en Argentina, que nuclea a trabajadores de la economía, trabajadores y trabajadoras de la economía popular. En sí, digamos, mi hipótesis es que este sector de trabajo, estos trabajadores tienen, digamos, una cobertura a partir del principio protectorio del trabajo, digamos, que, como les había dicho, que es de rango constitucional y convencional. Antes de empezar, digamos, a hacer precisiones metodológicas, sesiones, quería, en principio, comentar, digamos, cómo llegué a estas preguntas y a estos interrogantes, porque tiene que ver un poco con la trayectoria, digamos, de mi vida, digamos. En primer lugar, yo transité, digamos, mi adolescencia en la década de los 90, cuando había un neoliberalismo institucionalizado, y después, con la crisis del 2001, yo ya me encontré trabajando en el Poder Judicial y también cursando la carrera en una universidad pública, la carrera de abogacía. A partir de la vocación, digamos, que tenía en buscar la justicia. Yo en el Poder Judicial comencé a trabajar como meritoria, que era un eufemismo para encubrir el trabajo sin derechos, pero a la vez, digamos, como era un poco insatisfactoria la búsqueda de justicia ahí, me dediqué como a experiencias colectivas, comunitarias, sociales, culturales, religiosas, deportivas también, que generaron, digamos, una profundidad en esa búsqueda de respuesta por la justicia. Y ahí quiero destacar tres experiencias, digamos, que fueron las que impactaron en las preguntas que yo elegí, porque tuve un montón, digamos, de contacto con experiencias de cuidado comunitario, con merenderos, copa de leche, digamos, talleres culturales, etcétera. También tuve contacto con
la recuperación de un club barrial en el conurbano que se llama Club Primero de Mayo, y que tenía una identidad muy fuerte a partir del trabajo, eran todos trabajadores y trabajadoras, pero lo loco que me encontraba es que ninguno de esos trabajadores y trabajadoras tenía un patrón, digamos, todos eran oficios populares, digamos, desde albañil por cuenta propia, pintores, pintoras, y también muchas mujeres que cuidaban a hijos propios, hijas propias y ajenas también en el barrio. Y también con la campaña nacional contra la violencia institucional, que tuve la oportunidad de ser parte, porque a partir de ahí, digamos, de la reivindicación por una seguridad democrática y la conducción política de las fuerzas de seguridad, me encontré con un montón de experiencias que ponían, digamos, de relieve y hacían un reclamo fuerte al Estado contra el hostigamiento policial. Y ahí, digamos, pude tomar contacto con vendedores y vendedoras ambulantes que constantemente estaban, fruto, digamos, que estaban hostigados por las fuerzas policiales, como también los recicladores y recicladoras urbanas, cartoneros, como se conocía. Entonces, en este moverme en estos dos mundos, por un lado, en el mundo de estos activismos, de estas experiencias colectivas, y después por otro lado en el mundo del derecho, simbolizado en mi trabajo en el Poder Judicial, donde también constantemente veía desde el otro lado del mostrador un montón de experiencias de criminalización de la venta ambulante, y también revalorizaciones en cierta manera el cuidado comunitario, porque servían, digamos, para hacer tareas en el marco de una suspensión de juicio a prueba, una probation, y ahí sí eran valoradas para desactivar una posible pena. Entonces, es como que en este ir y venir en todos mundos, como que encontraba respuestas que las encontraba en la sociología, en la antropología, en la filosofía, pero nada en el derecho. Entonces ahí me di cuenta que había una deuda del derecho frente a este sector que era bastante cotidiano y que estaba arraigado en mi paisaje. Las perspectivas de análisis que utilicé, digamos, responden a esta mirada inicial que yo me planteé. Primero porque la economía popular yo la tomo como una categoría política local de la forma que lo desarrolla María Victoria Pita. Eh, Ahí yo voy, no sé si se va a ir moviendo el PowerPoint, me olvidé de avisar, perdón. Retomaba que para mí la economía popular, desde estas perspectivas de análisis que voy a ir marcando, digamos, es una más, y otra más. Ahí está. Es una categoría política local, digamos. La idea de categoría política local es un concepto que condensa sentidos y valorizaciones y que termina siendo, digamos, una herramienta para la lucha política, y que además se plantea como una nominación eficaz, digamos, frente a hechos y actos que van surgiendo, digamos, en el cotidiano. Y esta categoría política local se va construyendo en una articulación de una acción militante y una reflexión militante. Entonces, por eso yo, desde esta perspectiva, es que considero que la economía popular como concepto, como categoría, es una noción histórica, es una noción situada, localizada, que provee de legitimidad un proceso, digamos, de disputa, un reclamo, digamos, en relación al trabajo con derechos, y que va hilvanando, digamos, debates y experiencias de los sectores populares en relación con el trabajo, en el marco de los derechos humanos, como lenguaje disponible, y también en este cruce, en esta intersección de los movimientos sociales con la lucha gremial, con la lucha política. Está un poco esta tensión que lo voy a ir desarrollando, digamos, a lo largo de esta exposición, de que sería, digamos, como un concepto, como lo califica Gertz, de experiencia próxima, digamos, porque está definido por sus propios protagonistas y que van dando cuenta de lo que sienten, digamos, y de lo que viven, en contraposición con los conceptos de experiencia distantes que están formulados más con una intencionalidad académica, científica, etc. En esto, digamos, para dar cuenta, digamos, de la riqueza que tiene este concepto de economía popular, que como lo voy tomando, es que necesité una mirada específica del derecho, que es una mirada alternativa, que está a partir de la teoría crítica del derecho, digamos, o las corrientes críticas del derecho, que en realidad lo que plantean es, digamos, una repolitización del derecho. Todas las referencias de esta teoría, de esta corriente, plantean que el derecho es una práctica social discursiva, que expresa niveles de acuerdo y desacuerdo, por lo tanto expresa conflicto. Entonces, por eso, la perspectiva de análisis, ¿para qué me sirvió desde la teoría crítica del derecho? Es para poder ver, digamos, que las discusiones y las prácticas subalternas que plantea la CETEP y TUTEP tienen que ver con poner en tensión estos términos que voy a ir desarrollando, digamos, estas categorías, digamos, sobre cómo nominar a los sectores del trabajo y de las clases populares.
En eso el derecho es más que palabras, digamos, y desde el inicio vamos a ver que la CETEP desde su nacimiento plantea una discusión jurídica de plano con los derechos. Después la otra perspectiva de análisis fueron los derechos humanos, pero no los tomo solamente como la letra escrita, digamos, en un instrumento, sino los tomo como un proceso, digamos, un poco recuperando la mirada de Bobbio, la mirada de Rabosi, de Raspin, en el sentido de que son una construcción histórica donde su nacimiento es gradual y va, digamos, no solo la pelea, digamos, por la escritura, digamos, por el impacto en una textualidad, sino también la discusión por conquista, digamos, discusión por reconocimiento y la discusión por la satisfacción plena. Después otra categoría, digamos, que tomé es el Estado, digamos, y esto me sirvió para ver, digamos, las distintas contradicciones que tiene el Estado en la mirada de la economía popular. El Estado, digamos, visto como una entidad que es permanente, que está sujeta a construcción, destrucción y reconstrucción, y que, digamos, no es un ente, digamos, heterogéneo, sino que no es un ente, perdón, homogéneo, sino que al contrario tiene una heterogeneidad, pero termina articulando las diversidades, la pluralidad de relaciones sociales que están en un territorio. Y después lo popular. Lo popular fue una mirada importante que presenta una complejidad. Y justo, digamos, como hablamos de economía popular, lo popular para mí no es objetivo, para mí señala, digamos, algo más sustantivo, no es solamente es una objetivación del término de la economía, sino que da cuenta, digamos, quiénes son los protagonistas, digamos, en experiencia económica, en experiencia de trabajo. Un poco retomando, digamos, todos los estudios de clases y de sectores populares, en especial de Adamowski, cuando plantea la definición de la clase popular en el sentido que es una subalternidad con quienes detentan el poder, digamos. Y si bien tiene una heterogeneidad y una diversidad que a veces la lleva a una fragmentación, lo cierto es que la definición de clase popular siempre va a ser coyuntural y relacional, digamos, en función de la experiencia de lucha compartida. Y en esta idea de las clases populares, lo que también fue fuerte, digamos, como mirada en investigación, fue esa irrupción, esa pueblada, digamos, en especial del 19 y 20 de diciembre del 2001, en tanto como una multitud arrasadora que generó nuevas contradicciones y planteó unos límites claros a la experiencia económica liberal. Y centralmente porque desde esa experiencia, digamos, de la pueblada, empezó, digamos, una revalorización del trabajo de los sectores populares, digamos, en términos de la reivindicación del trabajo digno que planteaban los movimientos sociales. Y este concepto también es una perspectiva de análisis, digamos, que yo necesité, digamos, como definirla y contemplar a lo largo de la investigación, porque los movimientos sociales en términos de nucleamientos, digamos, que producen acciones directas por fuera de una institucionalidad tradicional de los partidos políticos y de los sindicatos, pero hay un montón de discusiones en torno a eso. Pero yo no quiero tomar acá los movimientos sociales como antes polarizados con los sindicatos, sino que justamente poder encontrar el espacio, digamos, donde se plantea la intersección entre ellos, la intersección de movimientos sociales con la lucha gremial. Y finalmente otra dimensión de análisis es el espacio laboral, y ahí tiene que ver con una definición de lo que yo considero espacio, que cuando tomo los espacios laborales no los tomo como un escenario estático, digamos, donde transcurre, digamos, la actividad de trabajo de los sectores de la economía popular, sino que son, digamos, localizaciones que están construidas por relaciones sociales en el marco del capitalismo heterosis patriarcal que organiza el mundo y jerarquiza espacios, y en esa jerarquización está, digamos, la cuestión del reconocimiento. Entonces, en base a esto, digamos, como que las preguntas que me fui haciendo fue a partir de la vacancia que había de investigaciones en el campo jurídico sobre las economías alternativas en general y, digamos, de las economías populares en especial. Y este obstáculo, digamos, en no saber qué leer como para poder hacer como una línea de trayectoria fue lo que se terminó convirtiendo un poco en desafío, digamos, porque este desprecio, este desinterés se convertía en un reto, digamos, para mí. Y entonces, además de este desinterés, digamos, yo noté, digamos, que de las investigaciones en el campo jurídico había también como una dificultad a partir de la estructura conceptual, digamos, los esquemas conceptuales que se manejaban, que no se captaba la nueva.
Y entonces, con esto que siempre nos plantea Boaventura de Sousa Santos, digamos, de no utilizar esquemas anacrónicos, digamos, que impidan captar esa novedad, es que empecé eso, digamos, como plantear que el punto de partida tiene que ser, digamos, la teoría crítica del derecho para que permita, digamos, en esta investigación tener, captar esta noción dinámica, histórica, digamos, del derecho en general y de los derechos humanos en particular. Por eso en estas decisiones metodológicas, que es la próxima pantallita, planteé, digamos, que primero es una investigación de sociología jurídica porque es necesario, digamos, relevar el contexto histórico dentro del cual, digamos, los actores políticos tomaron posiciones y contradicciones y que después pueden digamos, fueron generando, digamos, determinadas normativas y posicionamientos. Y después, por otro lado, digamos, se trata de una investigación cualitativa porque estas investigaciones que, permiten, digamos, comprender los sentidos y las perspectivas de las personas que están involucradas, cuáles fueron los contextos de esos puntos de vista y también cómo influyeron en sus experiencias. Y por eso, a partir de estas miradas es donde cobra la importancia, digamos, de elección de las herramientas adecuadas, digamos, para la investigación, que sería la próxima diapositiva. En sí, digamos, primero yo relevé, digamos, como técnicas de recolección de información, primero entrevistas de final abierto y de desarrollo, y planteé, digamos, un criterio de selección. Inicialmente, porque fue prepandemia el proyecto de tesis, yo me había planteado unas entrevistas a las personas que trabajaban en alguna de estas dos ramas y también que estaban afiliados al sindicato. Pero bueno, como pasó la pandemia y yo entendíamos que fue un momento bastante complejo, en especial para este sector, digamos, por la crisis económica que generó la pandemia, decidí, digamos, retomar las entrevistas después de que terminara eh, de que terminara, digamos, el aislamiento preventivo que se planteaba, porque bueno, se había generado como con un costo muy grande para estos sectores, y no quería desde una posición ética empezar a hacer entrevistas, digamos, cuando las personas, digamos, estaban buscando una subsistencia económica día a día. Entonces reformulé, y cuando se pudo generar algún tipo de encuentro, formulé entrevistas a personas, digamos, que estuvieron en distintos momentos en la construcción de la CETEP, UTEP, y que han formado parte de distintas responsabilidades en la construcción de esta herramienta gremial. Y tuvieron, digamos, como eso, relevadas, digamos, en las entrevistas que realicé, digamos, un protagonismo en esa historia. Después, por otro lado, digamos, en la elección de oficios populares, digamos, en términos de cuidado comunitario y de el trabajo callejero, de la venta ambulante, quería explicitar un par de decisiones que tomé, digamos, y un poco retomando las observaciones que me hicieron en las evaluaciones de la tesis, digamos. La elección de estas dos ramas un poco era demostrar y jugar con la heterogeneidad que es propia de la economía popular. Digamos, entendía que permitía jugar con dos planos que parecían totalmente separados hasta en la espacialidad, ¿no? Porque por un lado uno se desarrolla en un ámbito comunitario, que puede ser un ámbito, digamos, hogareño, un ámbito privado, y después por otro lado esta dicotomía, digamos, que tiene contraponiéndolo con el espacio público. Es decir, ¿qué tiene que ver, digamos, la situación de una mujer que es cocinera en un comedor comunitario con una persona, digamos, que vende torta frita, digamos, en la puerta de la estación de tren, digamos, ¿no? Entonces, en estas preguntas yo encontré como muchas más puntas de conexiones planteando esto, digamos, desde esta espacialidad. Y también porque, por un lado, digamos, la, el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que comenzó a funcionar en el 2020, empezó a relevar, digamos, se aplicó una cierta estadística, y estos dos oficios, estas dos actividades son las que mayor cantidad de personas inscritas tienen este registro. Y además porque son dos espacialidades que permiten jugar con con todos los actores que están involucrados en el proceso de trabajo, por ejemplo, en la venta ambulante, digamos, está el Estado, pero el Estado es una perspectiva multiescalar, porque están los tres poderes involucrados, están los tres niveles de poderes involucrados, además de otros actores como las cámaras empresariales, como los vecinos y vecinas, digamos, que están
planteando siempre discusiones en torno a cómo es el uso legítimo, entre comillas, del espacio público, y después también incluso las personas, digamos, que venden la mercadería que después se revende en la vía pública. Después, por otro lado, en el cuidado comunitario, porque me permitía plantear una perspectiva de género, una problemática que atraviesa igual toda la economía popular en general, pero me parecía que cuestión de género, en la cuestión del cuidado comunitario era mucho más evidente. Eh, Eso en parte, digamos, la decisión, digamos, de estas dos bandas. Después, en la diapositiva siguiente, ahí planteo como un pequeño mapa de cómo fueron los interrogantes que yo me fui planteando para llevar a las conclusiones que las voy a ir echando a medida que voy a ir avanzando. El primero, digamos, básicamente, ¿qué es el principio protectorio del trabajo en la Argentina? ¿Cómo fueron sus alcances? Después, ¿cómo se denominan los sectores populares, digamos, que están por fuera de las relaciones salariales? El tercer interrogante es, de qué manera se fue dando la irrupción de la CETEP y de la UTEP, la discusión, digamos, por los alcances del principio protectorio del trabajo, es decir, cuál fue la pelea jurídica que dieron por los derechos, y después cómo esa pelea por la protección, por la ampliación, esa pulsión protectoria, se termina decantando o no, digamos, en los oficios populares que son de venta en el espacio público y en el trabajo y en el cuidado comunitario. Para el primer interrogante, que sería la diapositiva siguiente, empecé analizando varias cuestiones, digamos, que a modo de síntesis, a ver, si bien hay una biblioteca gigante de todas las polémicas que hay en el campo jurídico del derecho sobre lo que es un principio jurídico, que nos llevó a arreglar un montón de discusiones que tuve que achicarlas porque había agarrado un montón de espacio en la tesis y dije, porque ahí me di cuenta que en realidad, digamos, lo conflictivo no es la discusión, digamos, que sabemos que al derecho le encanta discutir el rol de los principios jurídicos, sino que en realidad lo conflictivo es la interpretación que se le da, digamos, a lo que es trabajo y a los alcances, lo que es la protección en la Argentina. Y en ese sentido, digamos, tomando como digamos, construcciones históricas, lo que es el trabajo, el principio protectorio ha tenido una centralidad en la relación asalariada muy fuerte, incluso digamos, acá en la Argentina y a nivel universal, pero así todo, digamos, con esa centralidad, el principio protectorio del trabajo en nuestro país fue, digamos, caminando según el vaivén democrático. Surgió en el marco del Estado de Derecho, pero siempre intentó, digamos, sobrevivir a las distintas dictaduras militares que tuvimos en nuestro país, pero el golpe más grande lo dio el genocidio de la última dictadura cívico-militar. ¿Y por qué? Teniendo en cuenta que todo proceso social genocida busca reorganizar la sociedad, digamos, como que específicamente del 76 al 83, digamos, no solo se buscó digamos, quebrar la identidad del trabajador asalariado a través del exterminio de masas, porque sabemos que la mayor cantidad de víctimas del genocidio fueron trabajadores y trabajadoras. Pero también se buscó, digamos, deshilachar legislativamente el principio protectorio, de hecho cometiendo hasta en delito algunas de las partes que eran consideradas como derechos de ese principio protectorio, pero a la vez buscó desestructurar la sociedad salarial. ¿Y cómo la buscó? Generando decisiones político-económicas que emergió, digamos, una nueva figura que era el trabajo por cuenta propia, que anteriormente, hasta ese momento, yo relevé, digamos, en estas estadísticas, era medianamente bajo, digamos, pero a partir de ese momento hay un momento bisagra donde comienza a crecer esta figura. Entonces, los gobiernos postdictatoriales, digamos, en la recuperación democrática, intentaron, digamos, como recuperar los derechos que habían sido investidos por el genocidio. Fue de manera insuficiente, digamos, porque incluso de hecho vimos que en la década del 90 registraron hacia la baja, digamos, en lo que es la protección del trabajo, pero lo cierto es que desde la década de los 90, y lo pongo ahí también como línea histórica a destacar, empiezan las regulaciones, digamos, de los programas, a la par que estaba la precarización laboral, había programas de empleo que buscaban la reinserción laboral de las personas desocupadas, que eran programas asistenciales, eran discrecionales, pero que en el fondo planteaban desde lo local normativas donde empezaban, digamos, a legislar sobre lo que era la informalidad, lo que se entendía por informalidad, lo que se entendía por vulnerabilidad, y también recuperando en alguna forma las formas asociativas, digamos, para este sector, sobre el cual había un desconocimiento grande, no se entendía todavía bien qué era.
y que además trabajaban siempre estas normativas en función del criterio de empleabilidad, que es un criterio bastante arbitrario porque termina convirtiendo una situación estructural en una condición individual de las personas. Entonces, a partir de eso, digamos, empezó, digamos, como una pregunta, digamos, que yo la fui, digamos, destacando a partir de cómo se empiezan a nominar, digamos, los sectores populares que están por fuera de la relación asalariada, digamos, en Argentina. Y ahí es cuando yo detecté como dos grandes grupos. ¿Y por qué estos dos grandes grupos de categorías? Que sería la diapositiva siguiente, no la otra. A ver. Acá, es esta, era perfecto. Digamos, estos dos grandes grupos en realidad responden a una tensión discursiva que está plasmada en el derecho, digamos, no son conceptos que forman parte, digamos, originados en el campo jurídico, sino que vienen de otras disciplinas, pero desde el campo jurídico, en esta tensión discursiva, digamos, de cómo nominar, los toma y terminan, digamos, empapando normativas y políticas públicas para abordar a estos sectores populares que están por fuera de la relación asalariada. Y esto responde un poco en parte a la insuficiencia del derecho laboral o a su minimización. En sí, estos dos grandes grupos, digamos, que yo planteé, son por un lado la marginalidad, la informalidad y la pobreza, también la vulnerabilidad, y después por otro lado, las categorías que yo planteo como buen vivir o economía social clásica y la otra economía, dentro de las cuales se desprende un abanico grande y está la economía popular. Los primeros yo les planteo que son categorías desde arriba, desde la experiencia distante, digamos, porque son planteadas exclusivamente por la academia y también por organismos internacionales, en contraposición con los otros que son formulados desde abajo y responden a un trayecto de luchas que fueron, digamos, propias de América Latina. En estas dos categorías, digamos, yo planteo que las primeras han tenido como una blanda receptación, digamos, por parte del derecho internacional de los derechos humanos, porque fueron parámetros normativos, incluso también parámetros analíticos para los comités de aplicación de tratados. En cambio, los segundos tuvieron, digamos, como una receptación prácticamente nula, digamos, por el derecho internacional de los derechos humanos. Empieza a hacerse un pequeño reconocimiento, pero es como muy reciente, hasta les diría hace 1 o 2 años, pero lo cierto es que han tenido una receptación mucho más clara desde abajo, desde lo local, desde lo territorial, digamos. Son conceptos que empezaron a incluir, digamos, normativas y que las fueron incorporando desde lo local, desde el territorio más nacional de los países. Surgió, digamos, varias legislaciones, no solo acá, digamos, con la ley de emergencia social, la ley, digamos, que la CETEP logró conquistar, digamos, sino también con leyes provinciales que hablan de las economías ¿Me alternativas. escuchás? ¿Qué es eso? Es ella, Berenice. Ahí está. Es Susana López. Ahí está. Bueno, estaban escuchando por lo menos. Están prestando atención. Un poco, digamos, no me voy a meter, digamos, en definir cada una de estas categorías, pero sí quiero explicar, digamos, por qué armé estas categorías a modo de, estos dos grandes grupos de categorías a modo de, como una perspectiva analítica. En sí, que tiene que ver, digamos, con una de digamos, de las observaciones que encontraron en las evaluaciones, digamos, de la definición de economía popular. En sí, digamos, yo no terminé generando una definición específica y concreta de la economía popular porque me gustó más jugar, digamos, con cómo era planteada, digamos, por los protagonistas, en el caso que es la CETEP-UTEP, y después cómo fueron, digamos, valorados los demás conceptos. En sí, digamos, la economía popular surge de una experiencia de luchas donde sintetizan en este beneficio de inventario que tiene la economía popular en estas tres corrientes que planteo, como es el buen vivir, la economía social clásica y la otra economía. La otra economía surge, digamos, a partir de la década del 80, digamos, con el quiebre de los estados de bienestar, pero con más fortaleza desde la caída del muro, desde la década del 90,
desde la derrota de Nicaragua, donde empiezan, digamos, a plantearse y ensayarse nuevos caminos. En ese ensayar nuevos caminos aparece, digamos, pensar otro mundo es posible, ¿no? Un poco fueron las consignas de los foros sociales en respuesta a los foros económicos que se planteaban en los polos económicos centrales del mundo. Y en esa polarización, en ese pensar, en ese otro mundo posible, empieza a pensarse otras economías, ¿no? A partir de un artículo indeterminado, digamos, que no se sabe que es todavía esa otra economía, pero sí se marca, digamos, que es una perspectiva alternativa, digamos, a la economía capitalista. Eh, la economía popular surge de un gran abanico que a partir de esa otra economía empieza a desplegarse, como la economía social solidaria, la economía social sola, digamos, la economía del trabajo, la economía para la vida, la economía feminista y la economía popular. La economía popular tiene mucho que ver con esas otras economías. Yo no las planteo como si fueran polarizadas, como si fueran cuestiones diferentes, aunque a veces hay como un planteo teórico conceptual que las aparece, digamos, como si fueran contradictorias y juxtapuestas, pero para mí forman parte de lo mismo, digamos. Quizás tendrían como una convergencia teórica, pero la confluencia, digamos, en la praxis es evidente. Pero lo que sí, digamos, la economía popular forma parte, digamos, de estos posicionamientos, digamos, de estas miradas, y la tomo para esta investigación porque forma parte de, de esta identidad, digamos, que asumieron desde este sindicato, desde la CETEP y desde la UTEP, ¿no? Digamos, como una fortaleza identitaria. Y en esa fortaleza identitaria, en las distintas entrevistas que yo hice, surgió, digamos, la importancia que tuvo, porque fue un término, digamos, que si bien estaban circulando todos los demás, desde la informalidad, la vulnerabilidad, la pobreza y la marginalidad, que también incluso circulan, no solo en normativas, sino también en los discursos de los protagonistas de la CETEP-UTEP, lo cierto es que el concepto de la economía popular fue impactante porque generó, digamos, la inquietud sindical, digamos. Fue un motor, digamos, para asumir el desafío de la construcción sindical. Por eso, digamos, en esta tesis intenté, digamos, dar cuenta de esta tensión, porque como concepto, digamos, como herramienta teórica, la economía conceptual, digamos, está en plena construcción y tiene una complejidad porque está, por un lado, la academia, digamos, aunque no es un concepto exclusivo de la academia, después, por otro lado, los actores políticos, en especial los actores gremiales, y después el otro campo, digamos, donde tensiona en el concepto de la economía popular, es básicamente, digamos, las representaciones sociales, cuáles son los imaginarios. Después sigue, digamos, como el tercer interrogante que tiene que ver, digamos, cómo la CETEP y la UTEP se mete de lleno, digamos, en la discusión por el principio protectorio. Y ahí, en la diapositiva siguiente, yo marqué, digamos, una periodización, digamos, en el proceso que fui detectando. Es otra más. Ahí está. Primero, planteé, digamos, como un escenario de consolidación de la economía popular en la Argentina, a partir desde la crisis del 2001, que empezaron a generarse, digamos, un montón de normas, digamos, y de políticas públicas redistributivas, digamos, eh, en la posconvertibilidad que consolidaron de distintas miradas a este sector, pero vinculado al mundo del trabajo, ¿no? Y este contexto que yo planteo, digamos, que en especial desde inmediatamente del 2001 y como punto de inicio del 2003, los gobiernos kirchneristas, y después en la crisis financiera del 2008, como una política pública, digamos, contracíclica, todo ese contexto, digamos, donde se generó una determinada institucionalidad de este sector ligado, digamos, al mundo del trabajo, a diferencia de las normativas anteriores en la década de los 90, fueron el contexto disparador para la sindicalización, ¿no? Y se produjeron, yo detecté y relevé, digamos, un montón de normativas que reproducían estas mismas categorías. La informalidad, la vulnerabilidad, la pobreza, pero rescataban mucho más la economía social y solidaria como un eje, digamos, en la implementación de estas políticas. Pero en ninguna se utilizó la categoría de economía popular. Eh, entonces, digamos, ¿por qué surge? ¿No? Digamos, un poco
tiene la mirada de los protagonistas que intenté relevar, digamos, en esta investigación, porque la categoría de PET, digamos, la categoría de la economía popular, se planteó, digamos, con una potencia, digamos, nominal, digamos, para la pelea jurídica, porque planteaba una revalorización económica y se veía, digamos, la insuficiencia, digamos, de las categorías tradicionales con las que se enfocaba, digamos, a este sector. Planteo, digamos, que todo este contexto previo generó un nacimiento de la CETEP, que yo lo planteé como un nacimiento declarativo, porque la CETEP surge con una declaración de derechos, básicamente, con la declaración del Teatro Verdi, y empieza a partir de ahí, digamos, un posicionamiento inicial en torno a los derechos, en torno al rol del Estado en la protección como sujetos trabajador, que es la disrupción que trae acogerse a esta categoría, digamos, nominal, y después comienza la pelea por el derecho a la asociación sindical. Y ahí, digamos, yo analicé, digamos, a partir de los comunicados de la CETEP, como una serie de mosaico de reclamos que fueron formulados hacia los tres niveles del Estado y también hacia los tres poderes, en especial el poder más interpelado fue el poder ejecutivo en las carteras laboral y de desarrollo social, pero también el más interpelado fue el Poder Judicial, y en eso, digamos, tiene que ver con la búsqueda de ese rol representativo del sector que empezó, digamos, a desarrollar la CETEP, ¿no? Desde el momento de su nacimiento, porque fue buscando el diálogo social. Y quizás los más interpelados fueron los del Poder Ejecutivo, los que más tenían una receptividad de los planteos fue el Poder Legislativo, y los que generaron más tensión fueron los reclamos al Poder Judicial, porque, bueno, no es un poder que está acostumbrado al diálogo social. Eh, la, per- la- el reclamo de la personería gremial tiñó, digamos, todo la actuación de la CETEP, que terminó, digamos, conquistándola a partir de la obtención de la personería social. Y ahí yo planteo que la personería social tiene un antecedente, digamos, en la sindicalización del trabajo eh, no remunerado, digamos, doméstico, del sindicato, digamos, de Casa de la República Argentina. Y fue, digamos, contemplada en el marco de resoluciones ministeriales del Ministerio de Trabajo en una bisagra de cambio de gestiones políticas, porque primero la logró obtener en los últimos días de la gestión kirchnerista, pero después, con algunos cambios vinculados más con la identidad de sujeto trabajador, logró, digamos, mantenerla en la gestión del macrismo, ¿no? Las resoluciones ministeriales que contemplan la personería social presentan, digamos, como una similitud con las facultades que se le presentan, digamos, a los sindicatos. Pero con una cuestión que después fue saldada años después, en el 2021, con la facultad de plantear medidas de acción sindical, ¿no? De ahí en adelante, digamos, yo planteo que se produce, digamos, una pelea por la institucionalización de la jurídica de la economía popular, porque al inicio de la gestión, digamos, macrista, un poco relevando el contexto, digamos, que es necesario, digamos, porque para hablar de la ley de emergencia social, digamos, para hablar del texto de la ley de emergencia social, tenemos que hablar del contexto en el que fue formulado. La CETEP caracterizó esa etapa, digamos, como un embate muy grande, digamos, hacia el sector que representaba, ¿no? Digamos, entonces desplegó una estrategia de ser parte, digamos, de la resistencia frente al freno redistributivo que planteaba esta nueva gestión. Entonces planteó la necesidad de una ley de emergencia social, digamos, que fue planteada, digamos, con una movilización muy grande que se hizo el 7 de agosto, donde la CETEP logró ponerse como un punto focal, digamos, para poder centralizar y potenciar todas las discusiones en torno a la economía popular. Y por eso pudo también convocar a nuevos movimientos sociales más que después dieron origen a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Yo planteo, digamos, que la ley de emergencia social fue la primera vez que en el Congreso se logró discutir lo que es la economía popular. Si bien en esta cuestión de relevar cuáles fueron los posicionamientos y las tensiones de los protagonistas, fue necesario, digamos, ver el debate. Digamos. Fueron varios debates que se dio en el marco del Congreso. Y ahí, digamos, se notaba esta tensión discursiva. Si bien era un contexto político, digamos, cuando se discutía en el Congreso quién había generado
crisis que da pie a la emergencia social, había una polarización partidaria de que se pasaban, digamos, la factura que había sido un gobierno o había sido los pocos meses que duró el otro, digamos, esa polarización partidaria no se repitió, digamos, cuando se planteó el posicionamiento con la economía popular, porque tanto, digamos, de los dos sectores había representantes parlamentarios que tomaban y reconocían la economía popular como un sector del trabajo y otros que directamente ni la nombraban y formulaban, digamos, tensiones en lo que se refiere a la ley de contrato de trabajo con el reconocimiento de ese sector como un sector del trabajo. La ley de emergencia social que se sancionó, yo la considero que es una ley interpretativa del texto constitucional, porque propone una ampliación de derechos hacia el sector de la economía popular, de los derechos que están contenidos en el principio protectorio del trabajo, que es el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Y ahí yo planteo, digamos, de que es una normativa que está concatenada justamente con leyes que surgieron de la emergencia pública declarada después de la poblada de diciembre del 2001. Pero a diferencia de esas leyes, porque la emergencia, digamos, legislar, digamos, en la emergencia pública implica una restricción de derechos siempre y cuando sea razonable. Pero acá tiene esta particularidad que la ley de emergencia social no plantea una restricción de derechos, sino que todo lo contrario, contempla una ampliación, digamos, de los derechos del trabajo hacia este sector. Y también lo que planteo es que esta ley, digamos, de emergencia social, es una ley, digamos, que es sincrónica con otras leyes provinciales, porque plantean, digamos, antes de la ley de emergencia social había 6 normativas provinciales anteriores que empiezan a legislar sobre las economías alternativas y después ahí, de la sanción de la ley de emergencia social, se generan otras 2 leyes provinciales. A ver, me puedo pedir a mi familia que se calle. Un poquito y ya está. No hay helado con ustedes. No hay helado. No hay festejos. Disculpen. En esta cuestión, digamos, de contemplar la ley de emergencia social de manera sincrónica con estas normativas, encontré como determinados puntos de encuentro con estas legislaciones locales, pero también distancias, porque encontré, digamos, que las leyes provinciales que reconocen economías alternativas van mucho más allá, principalmente porque reconocen presupuesto estable. La mirada de la CETEP con la obtención, digamos, con el logro de esta ley es básicamente eso, digamos, fue el impacto, digamos, de la textualidad de una reivindicación gremial a una normativa que es federal. Y se consideró en parte, digamos, como una victoria, pero a corto plazo, porque un poco tiene que ver, digamos, con el interrogante posterior. Falta todavía concretar, digamos, esos niveles de protección en todas las actividades que son heterogéneas dentro de la economía popular. Si bien es una ley de emergencia, digamos, también generó una institucionalidad que es permanente porque planteó, por un lado, el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, después un registro que yo ya lo venía citando, que es el RENATEP, que es el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. Después, un poco en lo que significa la institucionalización de la economía popular, quería abarcar y que tenía que ver un poco con el concepto de la economía popular que se terminó juridificando en el decreto reglamentario de esta ley de emergencia social, porque lo plantea, digamos, amalgamando nociones de la informalidad y nociones de la vulnerabilidad y de la pobreza que había puesto yo en tensión cuando relevé las distintas categorías, las formas de nominar a este sector, porque habla, digamos, que se trata de una actividad creadora y productiva, digamos, que pone, digamos, de relieve esta definición, las unidades productivas, pero también habla de la condición social, digamos, de las personas que forman parte de este sector a partir de la alta vulnerabilidad y de la baja calificación y escala, capitalización y productividad. Y ahí, digamos, es donde yo planteo que esta institucionalidad, digamos, si bien es un avance, pero es complejo a partir de la noción propia de la productividad. Un poco también la elección de enfocarme en las 2 ramas de la venta ambulante y por otro lado del cuidado comunitario tiene que ver con que casualmente son 2 ramas, son 2 oficios que no están reputados como productivos. ¿Qué es lo que produce la venta ambulante? ¿Qué es lo que produce el cuidado comunitario? Más allá que desde la perspectiva, digamos, feminista podemos darle una respuesta, pero en sí es un término que es bastante complejo para ponerlo
en una definición de lo que es la economía popular. La diapositiva siguiente ya nos metemos, digamos, en el último interrogante que me planteé es cómo se fue, digamos, dando esta función protectoria en estos dos ámbitos disímiles, digamos, dentro de donde se despliega la economía popular. Y así, por un lado, caracterizar las ramas, bueno, es a partir de este rasgo espacial por los cuales yo, digamos, las elegí, digamos. La espacialidad juega un rol definitorio, digamos, en la definición explícita, digamos, de estas ramas para el sindicato. O sea, es a partir de que son el espacio público y el espacio del cuidado comunitario que la CETEP desarrolla estas ramas, pero las desarrolla en momentos distintos. La del espacio público la desarrolla en el momento de su nacimiento, en la creación del Teatro Verdi, que es la que da a conocer, digamos, su formación, su nacimiento, están escrita específicamente esta rama de la venta ambulante, pero no el trabajo comunitario. Es una rama que a partir de las entrevistas se fue consolidando un tiempo después y especialmente por el impacto en el campo gremial que demandó, digamos, todas las reflexiones propias del Ni Una Menos a partir de 2015-2016. También tanto el espacio comunitario como el espacio público ocupan los dos lugares centrales primeros, digamos, donde desarrollan, digamos, estas actividades según el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Y a modo también de caracterización, si bien la rama del cuidado comunitario está atravesada centralmente por la formalización, también está atravesada la rama de la venta ambulante, en especial de las entrevistas que fue surgiendo este dato. Un poco, digamos, esta forma en que cada rama discute la búsqueda protectoria del trabajo es con el empalme de otros derechos, porque por un lado, la rama del espacio público discute también, digamos, el derecho al uso del espacio público. Y después, por otro lado, discute la rama, digamos, el trabajo sociocomunitario, como fue escogida, discute tanto los derechos de la primera infancia, como el derecho a la alimentación, el derecho al cuidado, y en especial el derecho, digamos, a ser cuidado dignamente, a derechos para las cuidadoras y la corresponsabilidad social del cuidado. El sindicato cuando plantea, digamos, una protección a partir de la rama de espacios públicos, le hace discutiendo centralmente la criminalización. A partir de las reivindicaciones de que el arte callejero no es delito y que la venta ambulante no es delito. Todo a partir de la construcción de un estigma que tiene, digamos, de ilegal la venta ambulante, que es una construcción que se hace por los distintos actores, por un lado las cámaras empresariales, por otro lado los medios masivos de comunicación que refuerzan, pero también a partir de una perspectiva, digamos, incluso del gobierno de Estados Unidos cuando plantea lo ilegal, digamos, el mote de lo ilegal sobre la venta ambulante. Porque también, digamos, se reproduce en este estigma la visión como si fuera una mafia, que en realidad lo que discuten desde la CTPUTER es que la mafia es una consecuencia de la policialización del espacio. Y la estrategia que se plantea la CETEP un poco es, a partir de esta identidad que propone este término de economía popular, de reconocerse como trabajadores, tratar de correr el debate criminalizante, que es un debate donde literalmente plantea que los sacan de la calle, los sacan de la mercadería, y plantean, digamos, que el accionar policial es un limitante, digamos, para esta protección. Por eso, esta búsqueda, digamos, de la protección trata de generar que el espacio público sea un espacio de trabajo solidario, cuando es bastante reacio a eso. Después, en la diapositiva siguiente, como que comienzo a problematizar cómo fue, digamos, la criminalización primaria y la criminalización secundaria. Hay una inercia, digamos, de normativas anteriores en la ley de emergencia social, donde se consagra esta ampliación de la protección, que es una inercia incluso de los edictos policiales, digamos, que hoy no están más vigentes en el ámbito
espacial que escogí, pero sí está la inercia, digamos, de esta selectividad que se construye. Y esta selectividad, que es la criminalización secundaria, la selectividad de este colectivo, surge, que fue lo que relevé, de un montón de informes y de posicionamientos, pero es bastante abundante, digamos, y que grosero. De hecho, llevó, digamos, a que en uno de los anteproyectos del Código Penal, uno de los delitos principales por los que se persigue, que son los delitos marcarios, no sea punible para este sector en especial. En la diapositiva siguiente ahí, que es la parte final, digamos, que me planteo, ya voy. Planteo, digamos, cómo es la atención, digamos, que se plantea esta rama de trabajo sociocomunitario, digamos, en la búsqueda de la protección. Y ahí relevé un montón, digamos, de normativa, digamos, que contrapone esta perspectiva del trabajo que plantea la economía popular, que básicamente las ve, digamos, como trabajadoras voluntarias, ¿no? Digamos, y en esta relevar, digamos, en los 4 ámbitos que se nuclea, digamos, la rama, que es la rama de cuidados en la primera infancia, la promoción comunitaria de derechos, la promoción, digamos, de alimentaria a través de comedores y merenderos comunitarios y finalmente los cuidados cooperativizados de las personas adultos mayores, es donde por un lado hay un vacío legal y después por otro lado hay una disociación de la geografía comunitaria por parte de las personas que la llevan a cabo. Y hay un sinfín, digamos, en las normas de categoría sobre las maneras en las cuales las nomina estos trabajadores, pueden ser como madres comunitarias, como madres cuidadoras, madres comunitarias, como pobres, como educadoras, como beneficiarias y como voluntarias. Así que, bueno, digamos, a modo de conclusión, que yo ya la fui poniendo, digamos, a medida que nos vamos acercando, digamos, a los espacios laborales cotidianos de la economía popular, esta protección, digamos, que buscó la ley de emergencia social, que fue uno de los objetivos de la CETEP y de la UTEP, termina diluyéndose esta protección, porque no se termina replicando, digamos, varias cuestiones, digamos, que se planteó como necesaria desde la ley de emergencia social por parte de la UTEP, principalmente a partir de la participación de este sector, digamos, en la definición de políticas públicas. Básicamente, digamos, la ley de emergencia social que genera una ampliación de tipos protectorios no se convirtió todavía en un piso mínimo de derechos para este sector, y que tiene que ver con estas miradas, digamos, de todas las distintas niveles y poderes del Estado que confluyen, digamos, en legislar y en regular estas actividades, porque terminan siendo, a partir de estas distintas categorías que fui elevando, como una intervención descoordinada y muchas veces contradictoria. Voy a tomar agua y si puedo me puedo desmayar. Andrea, María, Luis, y después que ustedes quieran. Ustedes dicen, voy a girar esto para, no sé si querés empezar vos, Luis, y empieza Luis y después Andrea y Malena, hacemos alfabético. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, a todas. Felicitaciones. A ver, llegar al momento de cerrar el proceso que implica escribir una tesis, presentarla, defenderla, ya es un momento de celebración. Y está muy bueno, digo, para arrancar más por la parte más informal. Un poco te lo dije en la devolución, pero hay algo que por ahí está bueno para compartir. Yo me quedé con ganas de más, de algo que lamentablemente las tesis no son muy amigables. Porque las 2 primeras páginas me parecen brillantes. O sea, realmente, o sea, recomiendo mucho que todo el que pueda lea esas 2 páginas, porque, ahora, la tesis arranca con las palabras Elsa Bornemann. O sea, yo no conozco no he leído muchos trabajos académicos que se arriesguen a arrancar de esa manera. Y está bien, o sea, y es pertinente, no es que es, bueno, me doy el gusto literario y después, no, es muy pertinente con todo lo que viene. Y de hecho, Bernice trae la cita del Saborno porque trae a cuenta un personaje, un relato, de Gaspar, y yo le decía, o sea, esta tesis es la historia de Gaspar. Y me hubiera encantado que Gaspar estuviera presente a lo largo de todo el trabajo. Yo sé que eso
conspira contra el formato académico, la solemnidad que solemos darle a este tipo de trabajo. Entonces, uno, bueno, por ahí se hace, digamos, corre ese riesgo en la introducción, tal vez en la conclusión, pero después cumple con las reglas. Y está bien. Pero digo, no quería perderme el momento de decir, che, o sea, ese enfoque es el enfoque que después está muy presente y también tiene que ver con tu historia. Me parece que eso está bueno. Dicho esto, yo me voy a tomar un atrevimiento, que es traerlo a Gaspar a la mesa. Yo creo que Gaspar hubiera dicho, che, por fin alguien que nos mira a nosotros. Y es más, hubiera dicho área de vacancia, para jugar con lo técnico. Y no solo hubiera dicho, por fin alguien que nos mira a nosotros, sino que se hubiera acercado, yo soy egresado de Derecho en la UBA, una facultad que queda en un barrio muy paquete, donde algún que otro Gaspar dando vueltas, pero no es un barrio muy amigable con los Gaspares. Pero bueno, Gaspar se hubiera acercado al Departamento de Derecho del Trabajo y les hubiera dicho, hey, acá estamos. O sea, digo, ustedes que se cansan, nos cansamos, yo he dado clases de Derecho en la UBA, nos cansamos de hablar del principio protectorio, y Gaspar nos hubiera dicho, che, está buenísimo todo lo que dicen, pero a mí, eso ¿cómo me toca a mí? Yo soy un trabajador, pero ¿cómo me toca? Y es cierto que para los que para los que venimos del laboralismo, para los que hemos dado clase en la Facultad de Derecho, es una pregunta muy incómoda. De hecho, yo le decía a Berenice, digo, es una tesis para los laboralistas, es una tesis incómoda. O sea, nos dice, yo la próxima ahora, el rey está desnudo. Entonces se la pasan hablando de los derechos laborales, del principio protectorio, y, número más, número menos, a la mitad de los trabajadores y las trabajadoras del país, eso no aplica. Entonces, digo, eso solo justifica el trabajo. Y me parece que está muy bien laburado, muy bien desarrollado a lo largo de toda la tesis. Entonces, en ese sentido, Gaspar hubiera estado muy contento. De decir, che, alguien nos miró, alguien, nada, que desde la academia, una tesis académica, estamos en un ámbito bien académico, está recogiendo un fenómeno, que es un fenómeno que no son la única que lo está mirando, hay un desarrollo incipiente, pero desde el derecho yo he visto poco. Recuerdo una tesis que hace poco también, la de Eliana Villagra, que también un poco dialogaba con este trabajo de Denis, pero me parece que ahí hay algo que está súper bien. Lo segundo es que también me parece que es un plus que, a ver, en el cuento del Saborneman, Gaspar no se organiza en un sindicato, pero en el segundo capítulo de ese cuento que venís acá, sí hay una organización sindical. Y recuperar la organización sindical, recuperar esa historia de la organización sindical, también me parece que es un plus, un agregado de la tesis que nada, está muy bien. Me parece que un poco, a ver, después de todo lo que le pasó a Gaspar vendiendo manteles, caminando sobre sus manos, bueno, Gaspar se organizó sindicalmente y se enfrentó a otro tipo de problemas. Entre ellos, el reconocimiento estatal. Bueno, ¿cómo se da este reconocimiento estatal? Y algo que el trabajo no problematiza, y acá no se lo voy a decir a Gaspar, lo voy a decir yo, por ahí alguna reflexión sobre, bueno, ¿y por qué los Gaspares tienen una personalidad distinta de los no Gaspares? O sea, ¿por qué para los no Gaspares hay una personería gremial con una regulación y para Gaspar hay una personería social que incluso si mirás la regulación es muy parecida? ¿Por qué dos distintas? Era una pregunta que nos hacíamos, esto más para dialogar, con el régimen de trabajo para casas particulares. ¿Por qué tenemos dos leyes distintas? Son trabajadores, trabajadoras, incluso que en muchos casos se superponen, es la misma norma, pero con dos leyes distintas. ¿Qué quiere decir eso? Que por nada, son preguntas por ahí para fomentar un debate posterior que no obstan en nada al trabajo. Donde sí, y acá sí lo vamos a correr un poco a Gaspar y va a entrar Luis. A ver, a mí no me termina de cerrar en términos así más académicos, pero además por las proyecciones que esto tiene para otras preguntas que se abren, esta indefinición de la categoría economía popular.
Mm. Me parece que eso abre la puerta a problemas que en algunos lugares de la tesis, por lo menos a mí no me convencían de todo. De vuelta, no me parece que Ops te haga ni a la aprobación ni a la discusión, pero sí lo quería comentar. Yo por ahí vengo de una escuela un poco más clásica, más ortodoxa, pero para este tipo de trabajos, al menos que vos digas, bueno, a ver, más allá de esta apertura, que es un concepto en construcción y demás, en este trabajo por economía popular vamos a entender esto. Claro. Digo, eso, creo que hubiera fortalecido algunos argumentos, porque, a ver, no es, no es un capricho técnico. Sí, sí. Bien, tiene que ver con las derivaciones que se desprenden de una definición más clara de esos conceptos. Mm. Porque vos ahí, yo lo planteabas también en la presentación, hacías este diálogo, esta contraposición entre algunos conceptos, tienen algunos de ellos décadas de desarrollo teórico atrás. Y vos decías, bueno, no me sirven para ver lo que estoy mirando. Que puede ser, el desarrollo del conocimiento usa eso todo el tiempo. Bueno, las categorías que hay hasta ahora no me sirven para. No estoy del todo convencido, ahí faltó una, si crees, que es la de población sobrante. Hay todo un desarrollo que viene más del marxismo sobre la población sobrante para las necesidades de capital, y que un marxista duro diría, bueno, en realidad estos son estrategias de reproducción de la población sobrante para las necesidades del capital. Eh, Ahora, vos podés decir, mira, para lo que yo estoy mirando, para lo que fue mi recorrido, para lo que yo me encontré durante un trabajo de campo, tampoco me alcanza. Pero es cierto que esas categorías, y otras, digo, informalidad, pobreza, que no vienen de ese marco teórico, vienen de otros marcos teóricos, lo que sí les permiten a todos esos investigadores es, o todas esas corrientes teóricas, es interpretar la relación de estos fenómenos o este recorte de la realidad con cuestiones más generales como la dinámica de acumulación de capital, el funcionamiento de los mercados de fuerza de trabajo. Entonces, los que dicen, los que ponen el foco en la informalidad van a ser, bueno, este grupo de población que yo estoy viendo se inserta dentro de mercados de fuerza de trabajo que tienen estas características, que funcionan de esta manera, entonces la categoría de informalidad me sirve para, etcétera, etcétera. Los que miran la dinámica de acumulación de capital van a decir, esto que yo planteaba de la población sobrante, o de la masa marginal, de la categoría en el trabajo más clásico. Pero de vuelta, lo que están haciendo es usando esas categorías para dialogar con explicaciones más generales del funcionamiento de la sociedad. Claro. El problema es, digo, si vos decís, mira, ninguna de estas me sirve para ver esto, yo la que voy a usar es economía popular, y no terminamos de definir qué entendemos por economía popular, es, bueno, ¿cómo dialoga esto con esos fenómenos más amplios? ¿Cómo se inserta Gaspar en el mercado de fuerza de trabajo? ¿Cuál es la función de Gaspar en la dinámica de acumulación de capital? Porque Gaspar vendía manteles. Alguien se los compraba. Y esa textil producía cooperativa o no, pero bueno, tío, se insertaba de alguna manera dentro de la dinámica de acumulación de capital. Y ese Gaspar, por ahí un día consiguió un trabajo que le pagaban más plata y funcionaba como ejército industrial de reserva. Tío. A ver, hay ahí un diálogo entre este recorte de la realidad que está dado por los trabajadores y trabajadoras comprendidos en la UTEP, que bueno, dialogan con el mercado de fuerza de trabajo, dialogan con la dinámica de acumulación total. Me parece que la definición de las categorías teóricas sirve para, digo, a ver, que ese diálogo sea más fluido. Claro. Y ahí un poco mi observación tenía más que ver con eso, que de vuelta no obsta a lo que sería la evaluación original de la tesis, me parece que está buenísima, y que de vuelta, ya de por sí haber identificado, descrito, analizado y desarrollado de esta manera esa relación tan sencilla entre principio protectorio del derecho al trabajo y trabajadores de la economía popular. Te voy a dar la utilización del término. Ya de por sí justifica la tesis y está muy bien. Entonces, todo lo demás, en todo caso, es para un aporte para seguir discutiendo y para, en todo caso, profundizar si te interesa seguir por este camino. Y me parece que ahí hay como varias puntas que se abren en el trabajo. Así bueno.
Gracias. No, gracias por recordarla. Andrea, sí. Doctora Delfino, si quiere continuar usted. Sí, 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 ahí estaba abriendo el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación a Joana, Berenice. Bueno, yo voy primero que nada, felicitaciones, me encantó leer la tesis, me llevó mucho a repensar el módulo 1 de una de mis cátedras, así que me vino bárbaro. Y felicitaciones por la presentación también, no solo por la tesis, sino por la presentación oral, que me parece que condensó mucho la gran cantidad de cuestiones que hay trabajadas en la tesis. Yo voy a recuperar algunas cuestiones que me parecieron muy interesantes de la tesis, que más que nada creo que hay 2 o 3 nudos problemáticos que me parece que desde el punto de vista teórico la tesis marca muy bien, y que se relacionan con pensar al trabajo como un hecho social total. Me parece que haber pensado la tesis y haber pensado el trabajo desde esa categoría tan clásica de la sociología dio un marco, un contexto para poder articular las diferentes cuestiones que se entroncan en torno al trabajo como actividad y en torno al principio, claro, al principio protectorio del trabajo. Entonces, allí me parece que hay un gran hallazgo de la tesis en pensar al trabajo como un hecho social total. Una segunda cuestión que ahí se vincula mucho más explícitamente con el tema de la tesis, se vincula con la idea de pensar el trabajo como una categoría profundamente histórica y cómo eso de alguna manera se entronca claramente con la construcción histórica del principio protectorio. Allí me parece que eso es digamos, podríamos decir, no es nada que no supiéramos, pero creo que en la tesis está desarrollado de manera impecable. Y el tercer elemento que sí considero que, o tal vez a mí me hubiera gustado que la parte, creo que está muy desarrollado y mucho mejor desarrollado en el estudio de caso y no tanto en las cuestiones teóricas que articulan, y que me parece que desde el punto de vista teórico, si bien está un poco más implícitamente que explícitamente, es la cuestión del reconocimiento de las relaciones de género como un elemento constitutivo de las relaciones sociales de producción y no como un determinante externo. Eso me parece que, digamos, ¿qué veo en eso? Que está en toda la tesis, pero está de manera mucho más explícita en el caso de estudio y no tanto desde el punto de vista teórico. Que cuando se retoma, cuando se va trabajando eso en el punto de vista teórico, se toma más quizá cuáles son los términos que el principio protectorio emplea y no tanto, digamos, cómo eso cómo, digamos, el concepto de división sexual del trabajo es necesario pensarlo allí cuando pensamos la construcción del trabajo como una categoría profundamente histórica o como un hecho social total. Bueno, y de allí creo que el desprendimiento que la tesis hace del trabajo de campo es como un caminito, podría decir, casi muy sencillo de transitar. Todo ese aparato teórico, ese gran marco teórico que enlaza todos estos principios, me parece que desemboca casi naturalmente y hacen muy entendible, fácil de leer el caso de estudio. Así que en eso, mis felicitaciones. Y planteo, solo para terminar, algo en relación a lo que planteaba Luis. También pensé que ameritaría, pero después, digamos, desde el punto de vista, desde el doctorado que estás haciendo, desde pensar esto desde el derecho, digamos,
no sé si lo hace tan necesario, pero sí es verdad que cuando vos planteás en la categoría de informalidad, no la ponés en discusión con todos los que son las perspectivas más latinoamericanas, con algunas de las perspectivas un poco más latinoamericanas del excedente estructural de fuerzas de trabajo. Entonces, yo también sentí falta de eso, pero después digo, bueno, le estoy pidiendo una tesis de derecho, cosas que en realidad haríamos más lo que hacemos más estudios sociales del trabajo, lo que estamos haciendo más, una mirada un poco más, si se quiere, socioeconómica. Entonces, si bien sentí falta en algún momento, creo que amerita que no lo hayas desarrollado y que te hayas detenido, porque tendemos a hacer eso, querer como de alguna manera ir metiéndonos en todos los campos, haberte centrado explícitamente en tu tema. Porque digo, me parece que esto que yo planteaba al inicio de pensar el trabajo como un nicho social total, tiene sus pros y sus contras, que te habilita a traer muchos elementos al análisis, pero la gran contra es perderte en esa gran cantidad de elementos de análisis y perderte el objeto de estudio. Y me parece que la tesis consigue, aún en ese marco de amplitud, no perderse el camino hacia el cual va. Con lo cual, mis más sinceras felicitaciones en la construcción de la tesis y del texto. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias también por la invitación. Comparto, me gustó mucho leer la tesis. Aprendí también porque justamente creo que el aporte principal es llevar a la economía popular o traer al derecho a los debates sobre la economía popular, que son debates que no, digamos, no están planteados y que es cierto que quienes estudiamos más desde el punto de vista de la sociología o de la antropología o de otras disciplinas, estamos mirando otras cosas y no tenemos por ahí las herramientas que sí, bueno, claramente tiene Berenice para pensar estos temas desde el punto de vista del derecho. Y también poder mostrar que el derecho tiene un rol, digamos, muy fundamental y que muchas cuestiones que nosotros después vemos empíricamente en nuestras investigaciones tienen como fundamentos históricos o bases mucho más estructurales o institucionalizadas que tienen que ver con leyes que por ahí ni siquiera, digamos, nos detenemos a pensarlo, no lo tenemos, digamos, tan en cuenta. A mí me gustó mucho de la tesis la posibilidad de construir ese diálogo, ¿no? Entre la experiencia histórica, social, la práctica social y organizativa de este nuevo sindicato CETEP-UTEP, y cómo algunos de los obstáculos, bueno, en realidad vienen o se arrastran casi desde el momento, ¿no?, como fundacional del principio protectorio del trabajo, que son discusiones que igualmente se dan en los campos respecto de trabajo asalariado, no asalariado, digo, no es una discusión nueva, pero me parece que lo valioso, lo interesante es traer esa mirada más histórica del principio protectorio y de ponerlo en diálogo, ¿no?, con una experiencia, digamos, actual, concreta. O sea, en ese sentido me parece que la tesis hace un aporte y me parece también que creo que es esto que algo que le había puesto en el dictamen también a Berenice, es que ese es el problema, digamos, o el desafío o la dificultad, ¿no? Bueno, cuando uno quiere hacer dialogar distintos campos. O sea, ahí como Berenice tenía el campo jurídico con el campo de la sociología del trabajo, mirar, ¿no?, también las normativas y cómo eso se despliega, ¿no?, en políticas y cómo esas normativas vuelven, ¿no?, y se ponen en juego y se discuten desde las prácticas. Entonces, nada, ahí me parece que sí, que hay que tomar decisiones, digamos, de un recorte o de profundizar en algunas discusiones y no tanto en otras, pero yo no lo vi tanto, digamos, como una falta, sino que tenía que ver con la propia construcción digamos, del objeto, ¿no? Y poder detenerse en los andamiajes jurídicos que regulan, ¿no?, estos trabajos
me parece que como que eso era el centro y que eso está bueno, y en ese sentido, por ahí la definición de economía popular, creo que es una definición, o sea, Berenice está estudiando un proceso en curso y es una definición que no está dada o saldada, ¿no? Y de algún modo la ley de emergencia social o otras normativas que se construyen es como que cristalizan, bueno, una definición en un momento, ¿no? La fijan, pero el proceso social, digamos, continúa y esa es una disputa que se sigue dando y que tiene que ver justamente con eso, con poder alcanzar, ¿no? Nuevos derechos o la igualación de derechos, ¿no? Con otros grupos, en particular con los asalariados. Así que, digamos, en ese sentido yo no lo vi tanto, digamos, no lo vi tanto como un problema o como una falta. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con estudiar un proceso en curso. Distinto sería, ¿no? Que le podemos preguntar a Berenice, bueno, ¿cómo legislaría? Yo cuando leía la tesis no me preguntaba, bueno, ¿qué tipo de regulaciones entonces serían, ¿no? Las adecuadas, las que habilitarían el fortalecimiento de estos procesos, ¿no? Como que ahí sí pensaba, bueno, cómo se podría avanzar, ¿no? Precisamente por esta complejidad eh, y esta mirada, digamos, multiescalar de, bueno, cómo juega el Estado a los distintos niveles y cómo juegan ahí las distintas regulaciones, desde el nivel municipal, local, provincial, nacional, digamos. Ahí yo cuando leí decía, bueno, no para la tesis, sino para pensar, bueno, entonces, ¿qué regulaciones, qué normativas, qué leyes, ¿no? Necesitaría este sector para ser reconocido, como lo son otras categorías de trabajadores, ¿no? Como el trabajo, como los trabajadores y las trabajadoras asalariadas. Eh, sí, lo que creo que también queda como pregunta abierta, digamos, o como para seguir trabajando, sí es la cuestión de género que atraviesa toda la tesis y está muy presente en la lectura de las normativas y especialmente en los silencios, ¿no? que hacen y cómo CETEP-UTEP empieza a poner esta cuestión también más explícitamente en debate, pero bueno, es cierto que se podría avanzar, ¿no? Un poco más en ver, bueno, cómo integrar la cuestión de género, cómo aparece, o cómo aparecería en esos, bueno, digamos, andamiajes normativos, o cómo el principio protectorio podría abrazar, ¿no? También a las mujeres y a las diversidades, en clave de, de construir o dejar de lado, problematizar ese ideal, ¿no? Del trabajador varón, blanco, cis, etcétera, que está presente bueno, y que después aparece, especialmente en la economía popular, que es una economía fuertemente feminizada y en donde una de las ramas que tomás como caso, en la rama sociocomunitaria, digamos, casi la mayoría o todas son mujeres, y además eso se anuda con discusiones históricas respecto al reconocimiento de los trabajos de las mujeres. Así que bueno, nada, yo eso no lo hice al principio, lo hago ahora, felicitarte, Berenice, también a Joana, porque es un trabajo que realmente creo que aporta a invitar a estos diálogos, ¿no? Entre distintos campos de estudio, ¿no? Del trabajo con lo jurídico. Ahí Berenice lo hizo en su presentación, lo planteó, digamos, el poder judicial no es un poder que esté muy acostumbrado, ¿no? al diálogo social, en esas palabras creo que lo dijo, y si no lo digo yo, y realmente es necesario, porque creo que la pregunta, ¿no? que subyace, ¿no? a la tesis y que creo que permite seguir pensando es, bueno, cómo incluir la voz de los sujetos sociales, de los colectivos, de los grupos, en el derecho, ¿no? Que parece algo como tan distante, tan técnico, ¿no? ¿no? Que está en otro lado, pero que, como muestra la tesis, interviene permanentemente en las posibilidades y en los límites de protección de estos trabajadores y estas trabajadoras. Entonces me parece que esa es una pregunta
digamos, que sigue vigente, ¿no? O sea, cómo son los procesos mediante los cuales los grupos logran, ¿no?, incluir su voz en esas normas que, de nuevo, traer, bueno, desde el punto de vista histórico y las distintas luchas que hubo por la construcción, incluso de este principio protectorio que hoy deja fuera a la mitad de la población trabajadora, pero que en su momento, bueno, pudo abrazar, ¿no?, o pudo promover, o pudo atender, ¿no?, a distintas demandas del movimiento obrero, de la clase trabajadora. Entonces, nada, creo que eso es algo para seguir pensando los cruces con el género, seguir pensando los casos específicos de esas ramas, pero también qué cuestiones no como generales de regulación, digamos, de promoción, de normativas, de protección, para el conjunto de la economía popular en su heterogeneidad y todos los desafíos que eso implica. Y nada, solo para dejar una pregunta más para la discusión o para seguir pensando, bueno, qué perspectivas ves, ¿no?, respecto del proceso de institucionalización de la economía popular, que comienza, como vos decís, bueno, con la ley de emergencia social en este nuevo escenario, ¿no?, social, político, ¿no?, de la Argentina actual. Digo, porque, bueno, tu tesis recoge eso, bueno, plantea, ¿no?, el neoliberalismo, digamos, como el punto de partida, pero al mismo tiempo, no solo, no para que lo respondas, digamos, pero bueno, qué perspectivas de institucionalización, pero al mismo tiempo, con qué recursos cuentan hoy, ¿no?, jurídicos, sociales, organizativos, estos grupos para hacer valer esos derechos, bueno, ese lugar, ¿no?, que pudieron ganar. Bueno, gracias, Vale, gracias, André, bueno, gracias, Luis, por estas devoluciones. Empiezo por la última pregunta que me puse mal. Voy a contestar de una forma para que no me recusen eventualmente en algún juicio que tenga, pero espero que no deroguen el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, básicamente, que es donde está el principio protectorio. Pero yo creo que lo fuerte de este proceso de consolidación, digamos, del sindicato es ese, digamos, es que, un poco retomando como miraba Luis, digamos, de que hoy Gaspar tiene un sindicato, ¿no? Y a partir de ahí tiene un piso de legitimidad institucional para plantear, digamos, los frenos, digamos, a las políticas antidistributivas que se puedan plantear eventualmente, digamos. Y la complejidad que un poco ya fue ensayada por la CTP-UTEP durante básicamente la gestión macrista, porque fue donde más fuerte, digamos, yo encontré la capacidad de articular con otros actores, ¿no? Porque muchas veces lo que tiene la construcción sindical de la economía popular es que hay que manejarse, digamos, con una heterogeneidad muy grande de actividades, ¿no? Entonces, tratar de unificar, digamos, esos distintos grupos a partir de los distintos oficios que hay, a partir de una misma identidad, es lo que genera, digamos, como mucho esfuerzo, digamos, y mucho costo organizacional, digamos, porque yo, por lo que estuve viendo en las entrevistas, en las asambleas que participé, es eso, cómo generar un golpe, digamos, unificado, ¿no? Pero a la vez no hay que, digamos, la CETEP no tiene que perder, digamos, la cuestión sectorial dentro del sector que tienen, ¿no? O sea, dentro de cada uno de los oficios que imponen, porque son disputas, digamos, en cada espacio laboral, en cada rama se plantean de manera diferente que la generalidad. Yo creo que la fuerza, digamos, que tiene que tener este sindicato es tratar de equilibrar estos dos polos, digamos. Por un lado, la pelea dentro de cada rama, dentro de cada oficio de manera concreta, pero que vaya a la vez dentro del paraguas de la pelea general en el marco de la identidad de economía popular. Y un poco retomando, digamos,
planteaba Luis, digamos, en la cuestión de la definición conceptual, ahí quizás, digamos, pequé de varias cosas, ¿no? Un lado, en esta cuestión de no asumirme, digamos, como la voz de los olvidados, ¿no? Que a veces la academia como que peca mucho en eso. Bueno, yo en esta tesis quiero ser la voz de los olvidados, digamos, cuando no quiero, digamos, como reemplazar, digamos, la voz de estos protagonistas. Y quizás en esta cuestión de no opacar esa voz fue donde quizás no estuvo tan clara mi voz, digamos, como delimito conceptualmente para mí la economía popular. Que un poco la veo, digamos, que de lo que viene planteando la CETEP-UTEP es básicamente articulan dos conceptos, que es la informalidad y la vulnerabilidad. Y un poco también de por qué elegí, digamos, esas cuatro categorías tiene que ver con mi recorrido, porque dentro del Poder Judicial es como que hay conflictos, digamos, que están vinculados a la economía popular, pero como están conflictos judicializados, se individualizan esos conflictos y no se termina de ver, digamos, la cuestión estructural que subyace por cada uno de estos conflictos. Pero la mirada, digamos, como para buscar una protección es siempre bueno porque son vulnerables, porque su población vulnerabilizada, porque son informales. De ahí cada término desprende, bueno, acá tengo una recomendación de la OIT, acá tengo una regla de Brasil, y acá tengo, en el sentido de que son estos términos como que terminan siendo, digamos, disparadores de herramientas que puede tener la protección judicial en cada lado, ¿no? Entonces, por eso fue un poco, en realidad, esta elección, que lo tendría, digamos, que haber explicitado, pero me acabo de dar cuenta recién, que tiene que ver, digamos, con estos cuerpos normativos que empiezan a buscar una protección, pero nunca, digamos, estas protecciones derivadas de estas categorías que están previstas, digamos, en normativas, básicamente en derecho internacional de los derechos humanos, están relacionadas con que son trabajadores. Por ejemplo, también está la convención, digamos, de trabajadores migrantes, de sus familias, que ahí tiene el epicentro, digamos, del trabajo. Pero bueno, sería una, digamos, de las pocas herramientas que hay. Y por eso es que planteo que las economías alternativas en general y la economía popular en especial, el derecho internacional no están, digamos, contempladas. Entonces, ¿cómo se contempla la, la protección? Y después, en cuanto a esta cuestión de la delimitación conceptual, a veces digo, una identidad política es, digamos, un término conceptual, digamos, ¿cómo juega eso? Porque para mí, digamos, eh, es un término político que motivó una pregunta que ninguno de los otros términos, que igual siguen estando, digamos, en el lenguaje cotidiano de la CETEP, se los generó, digamos. Que en realidad yo no sé si es que es directamente la economía popular o es que la economía popular le acercó el término identitario de trabajador a este sector, ¿no? Un poco como que esas preguntas que me fui generando. Y también en esto, digamos, que de nuevo, como que tiene que ver un poco con mi trayectoria, porque yo soy de formación penalista, como que desde el año 2000 que trabajo en el Poder Judicial y siempre en el Fuero Penal. Y esta cuestión de la protección del trabajo, digamos, parecería, digamos, en esta cuestión de cómo están pensadas, digamos, los fueros dentro de la organización judicial, que es paralelo a cómo están pensados, digamos, las ramas del derecho, como si no estuvieran interconectadas, parecería que no existe, digamos, una protección del derecho en la rama penal, cuando en realidad me vi, digamos, en un montón de causas, de expedientes, donde tenía que pensar, digamos, si hay una protección y cómo hacer valer la protección del trabajo ahí, ¿no? Entonces, hasta a veces me sentí como un poco intrusa, digamos, haciendo cosas que no tenían que ver exclusivamente con el derecho penal, pero sí estaban dentro del paraguas de derechos humanos, que por eso me animé a proponer, digamos, el tema de la tesis este, ¿no? Eh, sí, también como que en esta también como consecuencia del debate de la delimitación conceptual como una idea, digamos, digamos, cuál es la relación de los sectores populares con el derecho, ¿no? Entonces, ¿por qué un sindicato, digamos, tiene que hacerse, digamos, de esta categoría de economía popular para plantearse como trabajadores, ¿no? Porque parecería ser que termina siendo como un atajo que usa para
una justificación, digamos, para hacerse cargo del término, digamos. En esto que vos planteabas, Luis, digamos, que yo lo expuse en la tesis, digamos, que hasta para la perspectiva de la CETEP, las facultades que propone la personería social son básicamente iguales que la personería gremial. Entonces, ¿por qué no se modifica el decreto reglamentario que limita, digamos, la sindicalización solamente a trabajadores que están en relación de dependencia? Antes de generar todo un cuerpo normativo aparte, es pero ni siquiera es una oración, son 4 palabras nada más. Y en eso, digamos, es como que eh, que- por eso, entonces digo, ¿cuál es la relación de los sectores populares con el derecho? ¿No? Porque a veces parecería ser que solamente quienes somos abogados y abogadas tenemos una relación con el derecho, pero la vivencia constitucional del principio protectorio, digamos, es cotidiana y no depende, digamos, de quienes lo teorizamos, o quienes lo estudiamos, o de quienes tenemos un título habilitante, sino de cómo lo vive el pueblo. Entonces, ¿por qué tiene que recurrir a otro término para terminarse comprendido de pleno en la cuestión relacionada con el trabajo? ¿No? Un poco eso. No sé si quería alguna cosa más. Ah, y otra cosa más que creo que lo decía un poco Andrea, un poco Malena, es esta cuestión de perderse en el objeto de estudio, que es una debilidad muy fuerte que tienen las tesis, porque creo que yo desde todos los capítulos vi, ¡ay, qué lindo estudiar esto! No, pero vamos acá, como que tratar de equilibrar, y bueno, como que a veces tuve que dar un corte. Bueno, ahí está, bueno, y gracias por escucharme. Ahora que la delegación que secreta, si la directora quiere decirnos algo. Sí, sí, quiero decirte que te recontra felicito. La verdad que ha sido un placer enorme acompañarte en este camino. No sabes lo que ha leído y trabajado esta mujer, bueno, lo vas a decir, pero en esto que acabas de decir, Roseli, que me parece que un poco lo fueron mencionando los jugadores a quienes también agradezco un montón las lecturas y los hermosos comentarios que han hecho muy pertinentes. Bueno, nada, el compromiso, el interés digo, no con la tesis como objeto en sí mismo, sino también con el campo, digamos, de estudio, con la disputa en una pelea, me parece más amplia que nos augura muchos que estamos aquí, que bueno, pelear por los derechos del campo popular y sobre todo por la defensa del trabajo y por mayor justicia social. Me parece que la tesis avanza en ese sentido, incomoda, como vos decías, Luis, y creo que eso es recontra valorable. Digo, quienes venimos de la sociología del trabajo, por ahí es una mirada que, bueno, para mí fue un desafío enorme también el diálogo con las perspectivas jurídicas y nada, bueno, no voy a ser mucho más extenso, solamente gracias, Mario, por haberme también dado este lugar en el que fue un placer y estoy muy contenta de haber llegado a esta instancia junto a ti. Me voy a llorar, me voy a emocionar. Ahora la delegación es secreta, ya deja hacer el acto público, más o menos está. Muy bien, bueno, vamos a leer entonces tu dictamen. Bueno, en el marco del doctorado en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, estando presentes los doctorados doctor Luis Campos, doctora Andrea Delfino, doctora Manuela Hopp, procedemos a leer el dictamen sobre la defensa de la tesis El principio protectorio del trabajo en la economía popular, el caso de la CETEP en los oficios populares comunitarios y gratuitos. Resultado de la investigación desarrollada por la doctora Denise Timpanaro con la dirección de la doctora Joana Maldovan Bonet. Se trata de una tesis con una redacción amena y clara, organizada a través de una estructura metodológica adecuada y pertinente para los objeto. El tema que aborda la tesis resulta de interés y relevancia en el campo de estudios del derecho, de la economía popular y de los estudios del trabajo en general. Su importancia radica, por un lado, en la cobertura de un área de vacancia a partir de un planteo novedoso y original que vincula la economía popular con las investigaciones del campo jurídico, desde la perspectiva de la teoría crítica del derecho. Por el otro, en los desafíos a nivel nacional y regional respecto de la protección del trabajo no asalariado y el reconocimiento de estas economías populares. La tesis muestra que las condiciones laborales y de vida de estos trabajadores requieren una urgente revisión de las normativas e intervenciones de política pública existentes, tanto como la creación de nuevas instituciones protectorias capaces de ir más allá de la registración y de la condición asalariada para garantizar derechos y igualdades. Al respecto, la tesis aporta elementos fundamentales para comprender los déficits de reconocimiento y de protección del trabajo en la economía. El desarrollo del trabajo es adecuado tanto en las categorías como en los conceptos utilizados.
Considerando una posible publicación de la tesis, sería importante delinear con mayor precisión el contenido de lo que se entiende por economía popular a fin de facilitar su lectura. Los ejes que componen el planteo teórico posibilitan desprender una idea fuerza. Las construcciones sociohistóricas en torno al trabajo se plasman a través de normas. Estos elementos centrales le permiten a la autora construir un problema de investigación bien delimitado y relevante desde el punto de vista académico y social político. Así, el problema de investigación se centra en el periodo histórico de inclusión de la categoría de trabajo, producto de las transformaciones en los sistemas productivos y de los cambios en el aparato de Estado. Ese marco de problematización está inscrito en las características particulares que adoptan los cambios de los modelos de acumulación en nuestro país. En la presentación oral, la doctoranda dio respuesta a las preguntas y se incorporaron comentarios incluidos en los dictámenes de evaluación, por lo que pudo dialogar con las recomendaciones y sugerencias del jurado. En la defensa, la exposición sobre la modalidad de la construcción de las categorías complementó las preguntas que el jurado formuló en los dictámenes. Así, la explicación permitió un cierre adecuado y más claro de capítulos de la tesis que tuvieron recomendaciones en los dictámenes, por lo que la exposición y el diálogo con el jurado fue también un momento valioso para la reflexión sobre la investigación. La tesis permite abrir preguntas y evitar discusiones en un campo donde esta investigación es ampliamente novedosa y necesaria. Por lo expuesto, se le otorga la calificación máxima de 10 con recomendación de publicación. Te parece, música que ahora, muchas gracias.